Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a oír, entender, guardar y practicar lo que el Padre Celestial nos va a hablar. Amén. Oír, entender, guardar y practicar lo que el Padre Celestial nos va a hablar. Dice el verso 1, bueno, el título dice: el aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Vamos, digan mujeres, como mi esposo, las que tienen esposo, ¿verdad? Y ha venido, entonces usted diga, como mi hijo, si es madre, o como el nieto, usted aprovecha la palabra. Era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. ¿Cómo le dice? No pocas. Vamos, diga, no pocas. No pocas. No te limites. No pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, le gustó, ¿no? A ella. ¿Qué dijo? A un hijo suyo: trae más, trae más. Pero el hijo le dice: ya no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Bien, regáleme su atención, por favor. Mire qué interesante, qué importantísimo. Aquí vamos a aprender algunos detalles importantes. Entre ellos, qué bueno es tener un padre, un mentor, una autoridad, una cobertura. Qué importantísimo es tener alguien a quien recurrir para pedir un consejo, para pedir una orientación, para pedir una guía. Qué importante es que haya alguien que te oriente, que te guíe, que te dirija. Pero mire qué hermoso el derecho legal de esta viuda cuando va donde el profeta, quien tenía el esposo de esta viuda, ¿cómo qué? Como su discípulo, como su estudiante, como alguien que estaba bajo su tutela, bajo su autoridad. Mire qué maravilloso es este asunto, que ella tenía a quien recurrir, pero se muere su esposo. ¿Y cómo era este hombre? ¿Cómo era el esposo? Era un hombre temeroso de Dios. Pregunto, ¿qué hubiese pasado
Primeramente, si el esposo de esta mujer no hubiese tenido una autoridad. Segundo, ¿qué hubiese pasado si este hombre hubiese tenido una autoridad, pero este hombre hubiese sido un RBD? ¿Qué hubiese pasado? Pensemos en esos dos escenarios. Primero, ¿qué hubiese pasado si él no hubiese tenido, si el esposo de esta mujer no hubiese tenido una autoridad, un padre, alguien que lo dirija? Tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos de unos hombres que, dice la Biblia, que miraban a Pablo echar fuera demonios, sanar enfermos, miraban a Pablo cómo se limpiaba el sudor, llévalo, se va a ir el demonio con eso. Pablo se limpiaba el sudor y le decía, anda, ponéselo y va a ocurrir el milagro, va a ocurrir la sanidad, va a ocurrir la liberación. Pero vinieron unos que no tenían autoridad, que no tenían nadie que los cubriera. Y dice la Biblia que inmediatamente ellos hicieron un uso legal o un dicho legal, ilegal. Un dicho legal, ilegal. Vamos a decir, un dicho legal, ilegal no funciona. Un dicho legal, ilegal no funciona. Vemos el nombre de Jesús y la sangre de Cristo como amuleto o como talismán o no sé cómo qué en gente que no tiene pacto ni arte con Dios. Y ellos mencionan el nombre de Jesús, mencionan la sangre de Cristo. Y hay gente que como muletilla, ¿no? Para todo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Pero no tiene el poder legal en ellos, aunque es un dicho legal. No tiene ninguna autoridad ni ningún poder porque ellos no tienen nada en Dios. Por eso es que dice el Salmo 50, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Se acuerdan? El Salmo 50 Dios dice, pero Dios le dijo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Tú no tienes nada que hablar respecto a mis estatutos, a mis mandamientos, a mis leyes. Tú no tienes derecho ni siquiera a mencionarlas. En otras palabras, ¿qué tienes tú? Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? O sea, Dios le está diciendo, en ti no es legal, escrito está. O dice el Señor, o como dice la palabra. En ti no funciona, le dice él. ¿Por qué? Porque era malo. ¿Y quién es un malo? Un hacedor de maldad o alguien que hace mal las cosas. Alguien que hace mal las cosas. Las hace, pero las hace mal. Entonces dijo Dios al malo, pues tú aborreces la corrección. No te gusta que te corrijan y echas a tus espaldas mis palabras. Entonces, ¿a quién Dios le dice? Tú no tienes nada que ver con el escrito está. En el nombre de Jesús no va a pasar esto. Yo cancelo esto. ¿A quién Dios le está hablando eso? Al que aborrece la corrección. Al que no sabe que las leyes no se discuten. Las leyes se cumplen, se obedecen. Pero, ¿quién es el padre de la desobediencia? ¿Quién es el padre? Hoy llegué a un lugar y me encuentro a un joven en ese lugar y vengo y le digo, ¿qué pasó, campeón? Había venido varias veces y no lo había visto en este lugar. Y viene y dice él, es que me habían mandado de vacaciones un par de semanas, dice él. Entonces viene la jefa de él y se pone a reír y me dice, pregúntele, pastor, ¿por qué? Entonces viene él y se pone, no, dice, andaba de vacaciones, pregúntele por qué. Y le digo yo a él, por bien portado, me imagino. Entonces él solo se puso a reír y aproveché eso para poder hablar de los principios del reino. Pero el asunto es que si vemos, esta mujer viene a demandar un derecho a una autoridad que era la autoridad de su marido. Entonces,
Satanás es el padre de la desobediencia, Satanás es el padre de la rebelión. Dios le había dado asignaciones. Satanás tenía asignaciones en el cielo. ¿Qué asignaciones tenía él? Él tenía asignaciones. Vas a estar pendiente de que suene el tamboril, la flauta, la trompeta, la cítara. Vas a estar pendiente de que mi adoración esté continuamente aquí en los cielos. Tú vas a estar a cargo de eso. La asignación que tú tienes es que mi alabanza no pare aquí en el cielo, porque me gusta ser alabado, me gusta ser adorado. Eso te va a garantizar a ti el tener vestiduras de jaspe, crisólito, cormerina, topacio. Vas a pasearte entre las piedras de fuego. Vas a ser vestido de esplendor. Mi gloria te va a resplandecer. Vas a ser coronado de favores y de misericordias. Pero cumple tu asignación. Vamos, diga, hay que cumplir la asignación. Le estoy dando una asignación que diga, hay que cumplir la asignación. Vamos, diga, hay que cumplir la asignación. Hay que cumplir la asignación. Satanás tenía privilegios, tenía dones, tenía bondades de Dios, regalos, podía disfrutar de todo. Y lo que él pidiera, mientras cumpliera su asignación, iba a estar a los pies de él. ¿Alguien me está entendiendo? Mientras él cumpliera, iba a tener a los pies la asignación. Mientras él cumpliera su asignación, iba a tener a sus pies lo que él quisiera. Nadie vestía como él. Por eso a Satanás le gusta ver a la gente vestida con harapos. Le gusta ver a la gente vestida de miseria, de mediocridad, de lo vil, de lo más, de lo peor. Y por eso cuando alguien quiere prosperar, cuando alguien quiere triunfar, cuando alguien quiere salir adelante, cuando alguien quiere ser bendecido, allí es donde Satanás va a estar presente para decir: no, no te lo mereces, vos no sos digna, vos no sos digno, vos no podés tener eso, eso no es para vos, porque vos tenés que ser humilde. Porque ¿cuál es el concepto que tiene la gente de la humildad? Pobreza, miseria, suciedad. Allí son bien humildes, dice. Pero Dios dice que Él mira de lejos al altivo y da gracia a los humildes. Entonces no es que donde hay humildad hay miseria. No es que donde hay humildad hay desgracia. Donde hay humildad tiene que haber enaltecimiento. Pero el asunto es que siempre que el diablo mira que alguien quiere recibir lo que él perdió, o sea, Satanás tiene este dicho o este concepto: si no está, como aquellos, ¿no? Si no está conmigo, no va a estar con nadie. Prefiero verla muerta, prefiero verlo muerto. Si no es conmigo, no es con nadie. ¿Saben ustedes que ese es el concepto de Satanás? Entonces él lo que dice es: si no es, o sea, no tiene por qué llegar al lugar donde yo estuve, donde yo tenía privilegios y dones. Entonces él busca la manera de hacer que la persona pierda esa legalidad de poder entrar confiadamente delante del Padre, porque la Biblia dice: si guardáis mis mandamientos y mis palabras, ustedes pidan lo que quieran y se les va a ser otorgado. ¿Lo han leído? Si guardan mis palabras, ustedes pidan lo que quieran. Deuteronomio 28 dice: si guardan mis mandamientos y mis estatutos y mis preceptos, Jehová abrirá sobre ti los cielos, derramará sobre ti vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Y comienza. Pero esta mujer, me gusta algo importante que ella hace, que llega un momento de desesperación y ella dice: tengo que ir a reclamar los derechos legales de mi esposo. Tengo que ir a reclamar los derechos que a él le pertenecen, porque mi esposo era temeroso de Dios. Y mire cómo se lo dice al profeta. Me gusta eso. Le dice a ella: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes
tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. ¿Dijo lo contrario el profeta? O sea, me gusta eso cuando ella le dice, tú sabes que mi esposo era, tu siervo, mi marido, era un hombre temeroso. Y tú lo sabes. Conocía quién era su siervo. Conocía quién era su discípulo. A veces uno cree que conoce a sus discípulos, pero uno dice, ¿será? ¿Será? Pero ella le dice, tú lo sabes, tú sabes que él era temeroso. Tú sabes que mi siervo, mi marido, era un hombre temeroso. Entonces tengo derechos sobre mí. Tengo derechos. Vamos, diga legalidad, obediencia, sujeción, humildad. Porque mire, esta mujer viene, me gusta eso, le dice, tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Pero se murió el que era temeroso en la casa, se murió el que oraba en la casa, se murió el que intercedía en la casa, se murió el que tenía las cuentas pagadas a tiempo, se murió el que buscaba el rostro de Dios, y entonces todo se derrumbó. Entonces ella quedó, porque antes no había, cuando él estaba vivo, él, mire que ella le dice tu siervo, no le dice, tú sabes que nosotros te servíamos a ti. Él era el que le servía al profeta, él era el que estaba siendo educado. Y sabe usted que hay hogares, hay casas, hay familias que por uno o por una, que es el que se somete, que busca el rostro de Dios, que se consagra, que se dedica, las bendiciones llegan a la casa por aquel que se levanta a pelear por la casa, por la familia. Pero si ese uno o esa una deja de estar bajo esa influencia de autoridad o bajo esa autoridad, ¿qué va a pasar con ese hogar? ¿Qué va a pasar con esa familia? Y es lo que Satanás está buscando en los últimos tiempos, hacer que se apague la lámpara encendida en cada hogar, que se apague el intercesor, la intercesora, aquel hombre, aquella mujer que clama, aquella madre que clama por sus hijos, aquel padre que clama por su matrimonio, por su hogar, aquel hijo que clama por sus padres, aquel hijo que se levanta en clamor. Entonces el diablo quiere buscar a quitar. Pero hay alguien que está viendo. Esa mujer estaba viendo que el hombre era temeroso. Pero ¿por qué los hijos no continuaron con ese legado? Se murió el hombre y al final tuvieron que recurrir donde la autoridad. Pero si no hubiese habido una autoridad, si no hubiese habido un servicio brindado, no hubiese habido ningún derecho legal para reclamar, pero había un derecho. Entonces hay muchas enseñanzas que podemos sacar de aquí, hay muchos ejemplos, muchas cosas que podríamos, pero entre ellos miremos, se murió el hombre y empezaron las deudas, empezaron los problemas, empezaron las acusaciones, empezaron los sofoques, empezaron los acreedores, empezaron a llegar los descuenteros. Y llegó el momento que la mujer, y mire qué interesante, hasta cuándo esta mujer, porque murió el esposo y ni ella ni sus hijos fueron a la escuela del profeta, ninguno de ellos fueron a la escuela evangelística para ser educados, ninguno. ¿Hasta cuándo esta mujer busca al profeta? ¿Ah? Mire qué tremendo. Ella llega a buscar al profeta, le dice, tu siervo mi marido ha muerto, era temeroso de Jehová, ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Hasta que le iban a quitar a sus hijos, hasta que se los iban a llevar de esclavos, hasta entonces va a buscar. Y ojo y oído, muy bien dicho este refrán japonés que dice, no solo le des pescado a la gente, enséñales a pescar. No solo les des el pescado, enséñale a pescar. Mire, esta mujer, yo me pregunto, ella pagó esa deuda, estuvo viviendo con sus hijos, pero si esta mujer no iba a la escuela del profeta, si esta mujer o sus hijos no continuaban,
cuando muriera esta mujer, ¿qué iba a pasar de los hijos? Porque estos hijos no continuaron con el legado de su padre. ¿Usted me está entendiendo? Estos hijos no continuaron con el legado de su padre. Por eso es que madres y padres de este lugar, su hija quiere danzar, usted tiene que respaldarla. Su hijo quiere estar en los dramas, su hijo quiere tocar el chofar, su hijo, no esté usted diciendo, no, es que mira, es que allí, es que esto, es que lo otro, es que ya, es que después no vas a estudiar, es que después no vas a hacer esto. Entonces cuando venga el acreedor, ¿a quién va a llamar? Vale la pena, ¿no? Estar sirviendo. Vamos, diga, yo voy a servir. ¿Sabe que el diablo le dice a algunas personas, y a Satanás y a 7 demonios le gusta ese comentario? Hay personas que Satanás les pone en la mente y le dice, vos no necesitas de estar en la iglesia para servirle a Dios. Vos no necesitas de estar en una mesa de líderes para servirle a Dios. Vos no necesitas de estar en los salmistas para servirle a Dios. Vos no necesitas de estar en la danza para servirle a Dios. Vos no necesitas de estar en los porteros. Claro que necesitas estar allí, porque de lo contrario no vas a tener legalidad ni derecho para reclamar, porque es el servicio a Dios el que te lleva a oportunidad. Hay gente que no entiende con qué se come esto, porque si lo entendieran jamás dirían eso. Yo no necesito de congregarme para llenarme de Dios. En mi casa me lleno de Dios. Falso. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es el que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dios es el que dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el buen aceite. Y viera lo que pasa cuando no hay un buen aceite. Es Dios el que manda que esto que estamos haciendo aquí nosotros. Y ya vas para la iglesia. ¿Y qué haces en la iglesia? Y ahora solo sos iglesia. Yo me pregunto, yo veo siempre más allá. Yo no veo hasta donde me llega la nariz. No, yo veo más allá. Yo veo lo invisible detrás de lo visible. Y yo veo lo que va a pasar. Yo digo, lo que espera es esto. Donde va a terminar es aquí. Pero yo me pongo a pensar, Jonathan, ¿qué pasó con los hijos de esa mujer cuando ella murió? ¿Por qué nadie más? ¿Por qué ella no dijo? Y mira, se quiere llevar a mis hijos, los que están yendo a tu escuela, los que son parte de la compañía de profetas. No. Y ese es el error también que quiero que saquemos de aquí, que esta mujer solo buscó los beneficios, solo buscó las añadiduras, no buscó el reino. Esta mujer, ella también podía hacer lo mismo que hizo el profeta. Cuando el esposo estaba vivo, las cosas se multiplicaban, se pagaban las cuentas sin problemas, el aceite nunca menguaba. Esta mujer vivía bien cuando su esposo estaba al servicio de Dios. ¿Alguien me está entendiendo esto? Le iba bien. No le hacía falta nada. Y ese es un peligro en los hogares muchas veces, cuando no involucramos a la familia, no involucramos. Entonces al diablo le conviene hacer que lo legal se vuelva ilegal a través de, solo voy a ir donde el profeta, y mire cómo lo que hace el profeta. ¿Hasta aquí vamos entendiendo? Le dice ella, me quieren llevar a mis chuguines, me los quieren quitar, mi familia me los quiere quitar. ¿Quién es el que está a cargo ahora de eso? Le cambian los nombres a cada rato de esos asuntos que yo ya. ¿Quién quita los chuguines que maltratan? Siempre es mi familia. Yo no sé mi familia qué anda haciendo allí. Pero, mira, me quieren quitar mis hijos, les. ¿Usted se imagina la angustia de esa mujer? Y ella recurre donde sabía que estaba la solución, donde sabía que estaba la respuesta. Va donde el profeta y le dice, mira, me quieren llevar mis hijos.
Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame. Otro punto importante. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Declárame. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Entendió? ¿Qué tienes en casa? ¿Sigue fluyendo el aceite? ¿Hay aceite? Cuando ella llega, le dice: ¿qué te haré yo? Declárame qué tiene en casa. Ojo y oído. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. O sea, yo no tengo nada en casa, sino una vasija de aceite. ¿Quién dejó esa vasija de aceite? ¿Quién usaba ese aceite? ¿Quién lo dejó? ¿Ah? Solo había una vasija de aceite que la había dejado el hombre que había buscado el rostro de Dios. Solo tengo una vasija. Yo no tengo nada, le dice, solo una vasija de aceite. ¿Con qué valor ella miraba el aceite? Yo le pregunto, ¿cómo miraría el esposo ese aceite? ¿Y cómo lo miraba ella? ¿Qué representa el aceite? Consagración, apartado, dedicación, la unción al Espíritu Santo. Pero ella le dice: solo tengo una vasija de aceite. Pero me pregunto, si no hubiese tenido nada a la hora de negociar, si no hubiese tenido nada, hubiese salido en pos de cualquier cosa que mire en YouTube, de cualquier cosa que mire en Facebook, porque ¿sabían ustedes que hay gente que es facilito manipularla y controlarla a través de un video, a través de un TikTok, a través de un comentario, a través de una murmuración, a través de un chisme? Es facilito, porque no tienen nada aquí. Porque no tienen nada aquí. ¿Y sabe por qué me toco aquí, verdad? Porque mi corazón yo lo tengo al lado derecho. Yo no sé usted dónde lo tiene. El mío está al lado derecho. Porque el corazón del sabio está a su lado derecho, más el del necio está a su lado izquierdo. Entonces, mis amados, yo analizo esto. Yo no sé cómo usted lo ve, pero yo analizo esto de que esta mujer por lo menos tenía algo. Tú tienes algo en casa, pero ese algo, si tú no lo multiplicas, ese algo, o si no hay algo en qué echarlo, si no hay hambre, si no hay sed. Mire cómo nosotros admiramos a hombres de Dios. Hoy estaba platicando con alguien acerca de Kathryn Kuhlman, y yo le decía: ¿usted conoce a Kathryn Kuhlman? No, me dice, no sé quién es. Algunos de ustedes la vinieron a conocer en los libros que los puse a leer. No conocía quién era Kathryn Kuhlman, pero le dije: ¿usted sabe quién era Kathryn Kuhlman? No, me dice. Ok, le digo, le recomiendo este y este y este libro. Pero yo le hablaba de Kathryn Kuhlman, lo que ella tuvo que hacer y todo, pero le decía: esa era una mujer ungida a tal punto que la gente hoy en día, los que saben dónde está enterrada, han llegado a esa tumba y todavía se siente la unción allí en esa tumba. Uy, pero si ya está muerta y lo que hay ahí son huesos, o a lo mejor ya no hay nada. Que le pregunten a aquel muerto que le tiraron a la tumba de Eliseo. ¿Se acuerdan, no? Entonces yo le decía: Kathryn Kuhlman era una mujer apasionada por la oración, por el ayuno, por la lectura. Leía libros, era una mujer que se instruía, vivía en la presencia de Dios. Era una mujer hambrienta y sedienta, era una vasija que quería más aceite. Y Dios es el experto en decir: abre tu boca que yo la llenaré. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué?
porque serán saciados. Bienaventurados, doblemente bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y justicia qué es? Tuvo fe, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Justicia es fe. Justicia es creer. Justicia es saber que está hecho. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, el punto es que Dios está esperando gente hambrienta. Necesitamos una generación para estos tiempos que esté hambrienta. ¿Sabe que me llama mucho la atención? De que esta mujer ni los hijos no buscaron lo que buscó el esposo, pero al final le dice él, ve, y le da una pauta a seguir de por qué el esposo vivía bendecido, porque él tenía aceite en casa. Si tú no tienes aceite en casa, ¿cómo se consigue el aceite? ¿Alguien que me diga? ¿Cómo se? Pastor, ahí lo venden en el palí. Viera qué bueno, hay uno que se llama. ¿Cómo se consigue? Orando, ayunando, leyendo la palabra, adorando. ¿Cómo se consigue el aceite? ¿Comprándolo? El aceite se cultiva. El aceite debe de buscarse. Pero yo me pregunto, en esta generación, nosotros leemos el libro de los Hechos y nos parece que eso es una historia. Leemos el libro de los Hechos, leemos Generales de Dios, el volumen 1, el volumen 2, el volumen 3. Leemos Cortinas de Humo de Billy Graham. Leemos El Conflicto de los Siglos. Leemos Babilonia, misterio religioso. Leemos El Mártir de las Catacumbas. Leemos Los cielos serán conmovidos, sentados en lugares celestiales, enfrentando a las potestades de las tinieblas, destrucción de fortalezas. Y nos encontramos ahí revelación divina de la unción. Pero leemos todo eso y nosotros decimos, ¿será cierto? Y uno cuando está leyendo, yo no sé usted cómo lee, pero cuando yo estoy leyendo, en mi caso personal, cuando yo estoy leyendo, me traslado y yo visualizo y me imagino todo ese asunto. Pero uno lee, el asunto es que, hasta se me fue, cuando uno lee y usted mira a una profeta, Ana Méndez, que llega a Italia sin traductor, y cuando les dice, ¿dónde está el traductor para predicar en italiano? Y le dicen, no hay traductor. Que ella viene y le dice, bueno, Espíritu Santo, dame lenguas italianas. Y comienza a hablar en italiano sin haber estudiado italiano. Cuando vemos un Satirio dos Santos que llega al aeropuerto y lo está esperando un caballero con zapatillas de charol, con una guayabera blanca, con un pantalón, con unos quiebres impecables, con un perfume, decía él, como a bosque fresco, y que le tiene un cheque, $3,000, que es lo que él iba a necesitar en estadía en ese lugar, y se le entrega el cheque. Y cuando él agarra el cheque y mira que está a nombre de él y lo va a examinar, mira que ya no está. Cuando vemos a un David Yonguichó que le dice, mientras está orando, Padre, necesito $100,000 para construir el templo. En aquel entonces $100,000, una millonada. Y le dice, ve al banco y dile que te mande el más alto mando de Corea y dile que te entreguen los $100,000. Y llegar al banco y decirle, me mande el más alto mando de Corea. ¿Cómo? Pase adelante, siéntese. ¿Y cuánto es lo que necesita? Son $100,000. Está bien. Se los desembolsan y se los dan. Construye el templo y el hombre. ¿A quién le dan $100,000? Sin referencia, sin, hoy que te piden tantos requisitos. Cuando uno mira eso y uno dice, ¿será? ¿Y a mí cuándo, Señor? Pero si el aceite ya está negro, mi hija. Si el aceite ya está rancio, porque ya no te acuerdas
cuando llorabas delante de Él, porque ya no te acuerdas cuando el ayuno para ti era un deleite, no una carga. Porque ya no te acuerdas cuando agarrabas esa Biblia y cómo disfrutabas subrayarla y tenías un color que él habla de la sangre, subrayo en rojo, que habla de los ángeles, subrayo en azul o en celeste, que habla de la muerte y de los espíritus inmundos, subrayo en amarillo, que hay gente que ya ni Biblia tiene. Va a venir el acreedor en cualquier momento. ¿Alguien me está entendiendo? Va a llegar el acreedor en cualquier momento a reclamar, porque fue el aceite, fue la búsqueda, fue la humillación, fue el estar delante de su presencia lo que te llevó a la casa, al carro, fue lo que te llevó a la prosperidad, a la bendición. Pero como ya está lo que querías, entonces ya no oro igual, ya no derramo mis lágrimas. Es que ya no hay necesidad. ¿Cómo se clama cuando hay una dolencia, cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, una situación difícil? Cuando no tenías trabajo, cuando no tenías negocio, cuando te dieron aquel diagnóstico, cuando te humillaban y te decían, entregue la casa porque la vamos a ocupar. O cuando te decían, aquí hay alguien que estorba. Pero clamaste y te acordaste de que había un Dios. ¿Qué tienes en tu casa? Yo también, pastor, tengo aceite. ¿Y cómo está ese aceite? Y hoy es jueves. Y el viernes hay vigilia. Y hay que mandar el resumen. Y hay que ir a la escuela evangelística. Y hay que ir al cierre de ayuno. Y hay que ir a... Pero cuando estaba el acreedor tocando la puerta, ¿cómo clamamos? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? ¿Sabe qué triste es esto? Y me llama la atención. Cuando dice que ya las vasijas estaban llenas, ella vio que qué bendición, ¿no? Y le dice, trae más vasijas. Pero él le dijo, ya no hay. Entonces cesó el aceite. ¿Qué representa cuando ya no hay vasijas? ¿Qué representa? ¿Sabe? Yo le voy a decir algo. Yo sé que soy un profeta de oficio. Yo no soy profeta ocasional, ni es que tengo el don de profecía. Yo soy un profeta de oficio. Pero cuando yo llego a otra congregación, y se lo pueden decir los que han ido conmigo, hay vasijas hambrientas. Y yo hablo y la gente comienza a recibir sanidad, comienza a recibir la unción y la impartición. Porque hay hambre, porque hay sed, vasijas que quieren ser llenas. Pero cuando las vasijas ya están, ya creen que ya no necesitan más. Entonces, ¿qué pasa con el aceite? Cesa el aceite. Ya no siento nada. Ya no es como antes. Pero es que antes tenía sed, tenía hambre. Querías andar. Yo no sé a usted cómo se convirtió al Señor, pero cuando yo recién convertido, yo caminaba rayando las sillas. Iba a clase y yo ponía allí, ese sonríe, Cristo te ama. Tengo 25 y algo de años de estarlo poniendo y lo sigo poniendo. En los dólares porque no los agarran, pero si no también lo pondría con marcador. Sonríe. Jesús te ama. Yo caminaba rayando las paletas de la silla. No es correcto rayarlas, ¿verdad? Por si acaso. Pues sí, te amo, Michael, entonces lo voy a seguir poniendo. No. Rayaba, miraba un carro polvoso, allí le ponía sonríe, Jesús te ama. Y donde podía marcar Jesús te ama, lo ponía. Porque cuando de verdad estás hambriento y sediento de que alguien lo conozca. Entonces necesitamos una generación
que vuelva a tener hambre. Necesitamos una generación que vuelva a tener sed. Necesitamos una generación. ¿Sabe por qué es que los cristianos todavía unos años, todavía para el año 98, para 1998 todavía, en los 80, 82, los clamores de esas madres cuando sus hijos andaban en el servicio militar, los clamores para que no le entregaran un ataúd con un tallo de guineo, los clamores de esas madres. Yo creo que de allí sacaron el dicho de madres de rodillas, hijos de pies. Los clamores. ¿Sabe usted cómo clama una madre que le digan, mira, los zetas o los no sé qué tienen secuestrado, los carteles o las maras tienen secuestrado al que iba supuestamente a buscar una mejor vida? ¿Usted cree que ella, Señor, guarda a mi hijito, por favor? Cuando no tenía trabajo el hombre, Señor, te prometo, San Francisquito milagroso, San Pascualito bailón, dale trabajo y te bailo un son. Cuando no tenía. Entonces necesitamos una generación que tenga sed para ser saciada, que tenga hambre para ser saciado, que busque el rostro. ¿Cómo estamos buscando? ¿Sabe usted que hoy en día hay poca gente que sabe qué es gemir en el espíritu? Tenemos poca gente que no sabe qué es derramar lágrimas delante de la presencia del Señor. No sabe para qué se usan los sacos lagrimales. No, tenemos gente que no derrama su alma. Tenemos gente que la alabanza puede estar sublime, pero están como los pingüinos en el Polo Norte. Ya es extraño de repente estar cantando y mirar a alguien. ¿Y qué le pasa? Pero necesitamos llegar a esos niveles de ser vasijas que queramos más para que no cese el aceite, de buscar el rostro, de decir como aquel hombre, dame Escocia para Cristo o me muero. De ponernos en huelga de hambre delante de Él y decirle, Señor, yo quiero más. Es fácil cantarlo, quiero más, pero llegar a ese punto de derramar su alma, de tirarte al piso en tu casa, de tirarte boca abajo y pasar la noche acostado diciéndole, Señor, hay algo más que resurrección de muertos, hay algo más que solo predicarle a la misma gente, hay algo más. Pero muy poca gente hoy quiere. ¿Dónde están los Daniel, los Ananías? ¿Dónde están los Misael? ¿Dónde están los que quieren ver la gloria de Dios? ¿Dónde están los que quieren ser vasijas para honra en las manos del Señor? Hoy la gente quiere todo, cualquier cosa material, pero muy poca gente quiere ir donde hay enfermos, donde hay gente que tiene necesidad. Ayer en la ciudad del Cordero tuvimos un buen tiempo, va creciendo maravillosamente, está llegando gente sedienta. Llegó una señora con sus 2 niñas el miércoles pasado. Llegó que parecía zombie, era espantoso el cuadro de la señora. Pero me alegró verla y le dije, la felicito porque hoy usted se va a llevar un milagro. Y el rostro de aquella mujer era un rostro como el de Ana, antes del milagro. Di la enseñanza, al final la llamé y le dije, venga, vamos a orar por usted. No cayó para atrás, no sintió escalofrío, pero la mujer derramó sus lágrimas delante del Señor. Y le dije que en el nombre de Jesús, el diagnóstico que le habían recién dado se invalidaba y que Dios se glorificaba sobre su salud. Ayer llegó. Y el rostro de esa mujer, ¿lo vieron, Jocelyn?
brillante, resplandeciente, rejuvenecida. Una mujer que llegó pareciendo que tenía 80, ayer parecía como que tenía unos 30. Y le digo a ella, como para sacarle, ¿y qué pasó? Le digo que la veo rejuvenecida. Y viene y me dice, mire, llegó mi papá. Y cada vez que mi papá llegaba a la casa y se me hallaba acostada, enferma, tomando pastillas. Pastor, dice, después de que usted oró, boté las pastillas, boté el medicamento. Y mire, dice, he pasado desde el miércoles pasado hasta hoy. Mire, dice, sin dolor, he pasado tranquila, he pasado alegre, no me ha dado nada. Y mire, dice, yo sé que ya estoy sana. Nos quedamos platicando con ella un buen rato y la mujer está maravillada, está emocionada. Estaba sedienta. Mientras tú no estés sediento, olvídate. Pero tú necesitas decirle, Señor, si lo hiciste con Pedro, si lo hiciste con Felipe, si lo hiciste con Eliseo, si lo hiciste, Señor, hazlo conmigo. Lléname de aceite, lléname de tu presencia. Porque necesitamos más Catherine Kuhlman, necesitamos más G.E. Ávilas, necesitamos más Carlos Anacondias, necesitamos más Billy Graham, sin fallar como ellos fallaron. Necesitamos más TDJ, necesitamos más Billy Buster, necesitamos más gente que adore. No había vasija, se terminó el aceite. Necesitamos. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? ¿Sabes de qué casa estoy hablando, verdad? No solo las 4 paredes. ¿Qué tienes en casa que Dios quiera usar para multiplicarlo? Porque ¿de qué sirve que tengas don de sanidad si no te gusta orar por los enfermos? ¿De qué sirve que tengas el don de la multiplicación si no vas a multiplicarlo? ¿De qué sirve que tengas el don de liberación si le tienes miedo a los endemoniados? Entonces necesitamos tener hambre y decirle, Señor, lléname, úsame. ¿Entendió? ¿O va a seguir siendo el mismo, la misma? ¿Cómo es que decían? Si quieres ver lo que nunca has visto, tienes que hacer lo que nunca has hecho. Empieza a derramar tu alma delante del Señor. ¿Qué clase clamor el de Ana? Tan poderoso fue que derramó su alma, todas sus congojas, todas sus preocupaciones, y cuando se levantó alegre porque ella sabía que había tocado el trono. Sabía que había tocado el trono. Después que terminas de orar, ¿tú cómo te levantas? ¿Cómo lo haces? ¿Ya oras por llenar un espacio, por cumplir un requisito, o disfrutas ese momento? Dios está buscando una generación y necesitamos una generación. Y yo le voy a decir algo. Dios permita que aquí estén sentados unos cuantos, pero le voy a decir algo. Hay una generación que está sedienta y gente insignificante para el mundo, gente que no dan un peso por ellos. Cuando entren, si usted no corre rápido, se lo van a pasar llevando, porque hay una generación sedienta, hambrienta, que quiere más de Dios, que aunque le digan te quedas aquí, dicen no te dejo. Quédate aquí porque voy para Gilgal. Vive Jehová que no te dejaré. Quédate aquí porque voy para el Jordán. No te dejo, voy a ir con vos. Gente que se les mire, que quiera más. ¿Quiere más usted? ¿O ya está conforme con lo que tiene? Hay más. Hay más. Dice que Él nos da su espíritu por medida. Mira lo que dice Romanos 11. Dice, creo que es el verso 32.
porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Y escuche lo que sigue: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién le dio a Dios? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Pero escuche eso: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea que lo que hemos visto y lo que hemos oído no es comparable. La ciencia se está aumentando, la tecnología cada vez más está volviendo inútiles algunos que no la saben aprovechar. Pero la ciencia está llegando a unos puntos. Por ahí estaba viendo unos documentales que dicen que van a poder crear vientres artificiales, que van a poder, hoy en día van a poder, y creo que algunos países ya lo hacen, operaciones que van a ver al bebé en el vientre de la mujer y van a poderle hacer operaciones sin haber nacido. Imagínense. O sea, la ciencia está aumentando. ¿Y sabe usted quién tiene que pasar por encima de eso? Porque de lo contrario, los mismos cristianos van a salir corriendo en pos de la ciencia, en pos de los médicos, porque necesitamos entrar en una presencia de tal manera que el mundo se dé cuenta que cuando Dios hace los milagros, cuando Dios hace las sanidades, no hay efectos secundarios. No parcha, lo hace bien. Pero ¿quiénes son los que van a ver eso? ¿O quiénes son los que lo vamos a ver? ¿Los que nos da pereza leer? ¿Los que nos da pereza congregarnos, buscar el rostro de Dios? Necesitamos entrar en esos niveles como Jacob, que se agarró con el ángel y le dijo: no te dejo si no me bendices. Suéltame que ya va a amanecer. Si no me bendices, no te dejo ir. O sea, tuvo una experiencia con Dios y él le dijo: no, de aquí no te vas hasta que no me bendigas. Y no le salió fácil, que hasta le descoyuntó. O sea, fue tan terrible que hasta le descoyuntó. Y al final le dijo: ¿cómo te llamas? Hombre sediento, deseoso de ver mi gloria. Jacob me llamo. Ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Ya no te vas a llamar perezoso, perezosa, pone pretexto, excusadora, excusador. Ahora te llamarás Gloria. ¿Alguien me entendió? Así que, mis amados, yo deseo gente que tenga sed. Yo quiero verlo fluir. Yo quiero verlo en plataformas. Yo quiero verlo que la gente diga en la empresa: wow, desde que vino. Le contaba a hermano Ariel, andábamos en unos asuntos tremendos de aprendizaje. y yo le decía al hermano Ariel que hay una empresa aquí que tiene pactos, y ellos entregan mínimo 3, 4 personas al año y mueren mutilados cuando de una manera, y eso es fijo. Y yo trabajé en esa empresa, y yo le decía al hermano Ariel, con usted era que hablaba eso, ¿verdad? Y yo le decía, porque él me contaba: fíjese que tal persona murió de un accidente así, así. Le dije: esa persona trabajaba en tal lugar. Sí, ok, le dije: fue una persona que le entregaron. Pero yo le decía a él de que cuando yo trabajaba en esa empresa, yo trabajé allí, llevé pan a mi mesa en algunos meses de ese lugar. Y yo le decía que se escuchaba
cada año se escuchaba que en el área del empaque, tal cosa, pum, que murió tal, de una manera tonta, que en los pilones murió no sé quién, que en no sé cuánto murió. Y en donde yo estaba, en el área donde yo trabajaba, decían los muchachos asustados, los que trabajaban conmigo: ¿y de aquí a quién irán a entregar? Y yo a ellos les decía: mientras yo esté en este lugar, trabajando aquí, ni uno solo de ustedes va a ser entregado, ni yo, ni ninguno de ustedes. Y sabe, fueron varios que murió allá, que se ahogó, que no sé qué, que no sé cuánto, que a uno le explotó no sé qué cosa, y eran muertes que entregaban. Pero yo a ellos les decía siempre, cada año: aquí, mientras yo esté en este lugar, aquí nadie va a perecer. Y tuvieron tanta fe que cuando yo renuncié, porque Dios me llamó a servirle, cuando yo renuncié, renunciaron todos ellos. Pero ellos se sentían seguros. Siempre me decían: ore, Gabriel, oremos antes de empezar a trabajar. Oremos. Ellos vieron que ahí había alguien que buscaba el rostro de Dios. Entonces necesitamos, no solo a través del púlpito podemos manifestar la gloria, allí mismo, en la empresa, en la universidad, en el trabajo, en el negocio, manifestar el poder de Dios. Pero necesitamos ser gente sedienta, hambrienta y tener algo en casa. Tener algo en casa. Pero si no tenemos nada, lo que vamos a dar es mal testimonio. Pero necesitamos dar. Amén. ¿Qué tienes en casa? Dios lo sabe. Pero mis amados, mis amadas, si no tienes nada o todavía tienes muy poco, vuélvete a Él. Llénate de Dios. Ora de verdad. Ayuna de verdad. Lee de verdad. Disfruta la palabra de verdad. Que te haga falta estar en la presencia del Señor. Así que recuerde hasta esa pregunta: ¿qué tienes en casa? Zaira, ¿qué tienes en casa? Mireya, ¿qué tienes en casa? Jonathan, ¿qué tienes en casa? Jorge, ¿qué tienes en casa? Perla, ¿qué tienes en casa? Lester, ¿qué tienes en casa? Tengo un trabajal que hacer ahora. Claudia, ¿qué tienes en casa? ¿Sabe? Mire, en el diseño de construcción, yo creo que lo he dicho en otras veces, construye un cuarto exclusivo para estar a solas con Dios. Solo con Dios. Que en ese cuarto no se escuche nada más que la presencia. Alfómbrelo, póngale aire, póngale, mantenga libros, hágale un librero, haga una biblioteca, ponga un teatro en casa para escuchar las enseñanzas del ministerio y suscribirse. Pero llene su vasija. Usted es vasija. Usted es vasija. Usted es vasija. Pero llénese. Llénese. Mire, yo he visto, pero no estoy satisfecho. Quiero más. Yo quiero ver más. Yo quiero ver más. En el nombre de Jesús. Póngase.